Bueno, aquí les presento ahora a un ser curioso. Aquí ven una espiga, eh, claramente es de centeno, concretamente, pero el ser curioso es este de acá. Son estas dos espiguitas que tienen aquí, color oscuro, que al principio son de color claro y luego se tornan de color negro como azulado, ¿no? Y es concretamente el cornezuelo del centeno, que es el Secale cornutum. Es un parásito, un hongo parásito del centeno, que aparece no solamente en el centeno, sino también en la avena, también en el trigo, también en la cebada, pero sobre todo aparece en el centeno. Entonces, el Claviceps purpurea, que es el nombre científico del centeno, es un elemento utilizado de forma tradicional desde hace muchos siglos, desde la Edad Media, como medicina, pero también no se conocía su efecto, ¿no? O sea, pan hecho con este parásito que se hacía antiguamente y que acababa produciendo una serie de síntomas que es bueno, una enfermedad que se le llama, se le denomina ergotismo, y que esta enfermedad, el ergotismo, llamado así porque digamos que el alcaloide, uno de los principales alcaloides que posee el Claviceps purpurea es el ergoto, así se le llama, y nadie sabía exactamente por qué era, no lo atribuían a esto, pero resulta que era debido a el efecto de los alcaloides del cornezuelo del centeno, ¿no? Que es bueno, afecta sobre todo a Europa, a todo lo que es las plantaciones de trigo, bueno, de cereales de Europa fundamentalmente, ¿no? En Canarias hay, donde yo estoy ahora mismo, en España, la península también, el norte de Europa y en China también, curiosamente. Así es que este Secale cornutum es el medicamento homeopático, así se le llama, ¿no? Ya les digo, el nombre científico es el Claviceps purpurea, pero no se le conoce como Claviceps purpurea en homeopatía. Es el nombre científico, pero no se le ha dado ese nombre científico. Se le ha dado Secale cornutum, el cornezuelo del centeno. Entonces, bueno, este cornezuelo, que ya les digo tiene mucha historia, incluso les voy a contar una historia bien curiosa que investigando me he enterado, ¿no? De que, bueno, aquí en este último apartado hablaba de que hay una historia digamos, en las casas de brujas que había en Inglaterra, allá a finales, digamos, del siglo XVII, 1600 y pico más o menos, los juicios de Essex eran muy conocidos porque lo que se hacía era juzgar a brujas. Era búsqueda de brujas porque bueno, se suponía que iban en contra de la religión, que eran paganas, bueno, y por eso se perseguían tanto, ¿no? Y justamente en aquella época, pues había en esos pueblos muchas posibles intoxicaciones por este cornezuelo del centeno que hacían producir alucinaciones en la gente, porque ya les he dicho, bueno, no sé si les he dicho que uno de los principales componentes de este cornezuelo es el LSD. El LSD, que es el ácido lisérgico, que ya sabemos que produce alucinaciones. Entonces, claro, en esas alucinaciones realmente había muchas alucinaciones en aquel momento, en aquel tiempo, y no se sabía por qué, y claro, pues se atribuía a causas más bien mágicas y se les atribuía a posesiones diabólicas, etcétera, cosas así. Entonces se les juzgaba y se les ahorcaba, ¿no? En aquel lugar, en aquel tiempo, lo que hacían era ahorcar a las brujas, ¿no?
Así es que tiene su historia, como pueden ver. Ahora, en cuanto a la parte más, ¿qué es lo que produce? Produce problemas circulatorios y neurales. Concretamente, lo que hace es vasoconstrictor, es un gran vasoconstrictor, por lo cual es un medicamento utilizado de forma física y también de forma homeopática para las hemorragias, y especialmente a las que son de tipo ginecológico. Entonces, se utiliza, pero cuando son, bueno, ya vamos a ver, hemorragias pasivas, ¿no? Ya vamos a verlo ahora. El caso es que de forma tradicional se ha utilizado en problemas circulatorios para provocar abortos también, porque aparte de producir vasoconstricción, produce también contracciones uterinas, o sea, tienen una gran afinidad ginecológica. Induce abortos y para las hemorragias, ¿no? Entonces se utilizaba muchísimo para inducir abortos y para hemorragias posparto. Entonces, bueno, eso es, digamos, el uso tradicional que se le ha dado al cornezuelo del centeno, fuera, muy aparte de que no se sabía que producían alucinaciones, y que es a partir de 1800 cuando se descubre efectivamente que este cornezuelo del centeno tiene que ver con las alucinaciones provocadas por la existencia, que ahí se descubre, del ácido lisérgico, del LSD. Homeopáticamente, bueno, no es un medicamento muy grande, pero es muy interesante. Es un medicamento que tienen que tener en cuenta en los partos, sobre todo, pero en los partos que son, hay, digamos, laxitud en la mujer, cuando no hay contracciones casi, cuando la mujer está muy agotada, muy cansada, no hay eso, no hay fuerza, no hay energía, no hay contracciones, y por lo tanto ahí sí que está indicado el secale cornutum en esos casos. No en otros, pero sí en eso, y en eso les aseguro que funciona muy bien. Yo recuerdo un par de casos donde el secale cornutum fue de gran ayuda, y realmente, como siempre les digo, cuando el medicamento homeopático es el adecuado, no importa la potencia tanto, si la cepa, van a ver que funciona. Eso, no olviden de esto, cuando vayan a utilizar medicamentos homeopáticos, no importa si no tienen la potencia adecuada, si tienen la cepa adecuada, es mucho más importante que tener la potencia adecuada. Entonces, bueno, eso, hemorragias pasivas. Pasivas quiere decir que, pues eso, que son lánguidas, que son con laxitud, etcétera, y de sangre oscura y fluida. Las contrarias, las activas, ¿no? Son hemorragias con dolor, con fuerza. Esas son más conectadas a otros remedios, como pueden ser el veneno de serpiente, el ágesis, mutus y el fósforo, ¿no? Ya sabemos que son dos medicamentos bien conectados a las hemorragias. Bueno, en partos entonces decíamos que tienen un gran valor para cualquier matrona o cualquier persona que trabaje con eso, ¿no? Con partos. Este tiene que ser un medicamento que debe estar de forma prioritaria en su botiquín, ¿de acuerdo? Igual para los animales, no se olviden de que todo es traspolable hacia nuestros amigos peludos de cuatro patas. Y bueno, en partos para provocar contracciones, como les digo, solo mujeres débiles y caquéticas, ¿sí? Es decir, si no hay contracciones, pero la mujer está fuerte, no es un medicamento que sea indicado. El secale cornutum, solo para mujeres débiles, caquéticas, para el que no lo sepa, es un estado, creo que lo hemos dicho alguna vez antes, de debilidad extremo, ¿no? Donde hay mucho adelgazamiento o muy poca energía, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Hay un síntoma muy característico de secale cornutum que lo vamos a comparar con el arsenicum album, y es respecto a los problemas cutáneos. También la piel está muy conectado a este medicamento, pero hay una gran diferencia con el arsenicum album, ¿no? Dice que hay gran frialdad de la superficie cutánea, mientras que en el arsenicum album lo que hay es gran ardor. En el secale cornutum, aunque haya gran frialdad de la superficie cutánea, la sensación de la persona es de ardor.
¿Ves la diferencia? O sea, en el Arsenicum album hay ardor en la piel, ¿de acuerdo? Pero en el Secale cornutum, aunque la sensación es de ardor, lo que hay es gran frialdad, ¿de acuerdo? Y bueno, al contrario que el Arsenicum album, en el paciente de Secale cornutum, no, o sea, digamos, el ser tapado es peor, o sea, lo que necesita es frescor, no quiere nada que produzca calor. Sin embargo, el Arsenicum album, aunque arde, necesitan ser tapados o necesitan ambientes cálidos, curiosamente, a pesar de que hay una sensación de ardor, ¿de acuerdo? Y hay ardor, de hecho. Entonces, este tipo de síntomas pasan mucho en homeopatía cuando los descubrimos. Van a ver que hay muchos síntomas que son como muy contradictorios, ¿no? Es como este, por ejemplo, ¿no? Que hay sensación de ardor, pero la piel está fría, ¿de acuerdo? O extremidades, por ejemplo, con sensación de calor, pero sin embargo las extremidades las tocas y están frías, ¿no? Pero te describe la persona, te describe calor, entonces es justo lo contrario. Bueno, luego hay un síntoma que es bien característico en grado 3 de este medicamento, que es la sensación de hormigueo, hormigas corriendo por la piel. Ya no el hormigueo que uno conoce, sino es tal cual te lo describe aquí, hormigas o ratones corriendo, ¿no? Se están moviendo por la piel. Ese síntoma a mí me lo han descrito varias veces. Y el Secale cornutum es el gran remedio para este síntoma. Otra característica en relación a los ardores en los pies y calambres en las pantorrillas hay que compararlo con el sulfur y es otro síntoma bien característico del cornezuelo del centeno. Los ardores en los pies es algo. ¿Se acuerdan que hablábamos de sulfur y decíamos que las personas que son sulfur les arde tanto los pies que necesitan sacar los pies por fuera de la cama? También el Rhus toxicodendron tiene esa característica y algunos remedios más que ya hemos nombrado. Y por último, estados gangrenosos con mal olor también. Eso es otro de las grandes virtudes de este medicamento, cuando hay ese tipo de estados gangrenosos, que también podemos equipararlos con otros medicamentos como puede ser el sulfur o incluso la gel calaba. Gel calaba es un medicamento que rara vez se utiliza, pero también igual cuando se utiliza da muy buenos resultados en estados gangrenosos. Entonces, bueno, aquí vamos a dejar al cornezuelo del centeno, este hongo tan tradicional, con una historia muy compleja, vamos a decirlo así, porque ha sido la causa de muchos degollos y muertes en aquellas épocas donde no se comprendía lo que son las alucinaciones, ¿no? Y no se podía comprender que este tipo de alucinaciones provenían de simplemente un hongo que estaba infectando un cereal, que hoy día sigue ocurriendo, pero hoy día se le conoce y se le sabe distinguir. Y bueno, aquellos que son agricultores seguramente, obviamente, saben hacerlo. Así es que, bueno, aquí les dejo este remedio curioso. No es tan amplio, pero lo deben de tener en cuenta para muchas cuestiones, especialmente, ya no se olviden, para las hemorragias pasivas. Es el gran medicamento de las hemorragias pasivas. Bueno, un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.